Paseo Banderas. Cuando nos referimos a esta calle, hablamos de un Santiago que te acoge, un Santiago más amable, con una intervención social, una intervención cultural que se abre para que todos nosotros podamos disfrutar de un paseo tranquilo, amable, y así olvidarnos de que Santiago no solamente es trabajo, de que Santiago es una ciudad dura. Por eso quiero invitarlos para que veamos qué nos ofrece esta aventura, Paseo Banderas. Recuerdo que en diciembre del año 2017 se inaugura este nuevo concepto artístico, urbanístico, con un proyecto de pintura en el suelo de una superficie de 4.000 metros cuadrados. Ahora, si lo sumamos al trabajo de pintura del paso bajo nivel que une la calle Bandera con San Diego, allí estaríamos hablando aproximadamente de unos 7.200 metros cuadrados. Es decir, de uno de los murales más grandes del mundo. Ahora, no es poca cosa cuando el gobierno regional toma la iniciativa de recuperar el espacio público. Al caminar por esta calle me imagino un lugar de encuentro, de convivencia, de esparcimiento pensado para mejorar el desplazamiento, el confort y la seguridad de quienes transitan. La apropiación de este lugar crea pertenencia al espacio público, y eso es muy bueno para esta ciudad. Investigando un poco en un portal de internet de la Municipalidad de Santiago, leí que este espacio tiene 3 distintas temáticas unidas entre sí. Una de ellas es el espacio de conexión social que queda entre Moneda hasta Agustina. Recuerdo que el otro espacio tiene la inspiración sustentable entre Agustina hasta Huérfanos. La otra sería el espacio patrimonial entre Huérfanos hasta Compañía. En la actualidad, la calle Bandera alberga importantes edificios históricos y entidades financieras de Chile, especialmente aquí en el centro de Santiago. Por ejemplo, frente mío me encuentro con la Bolsa de Comercio de Santiago de 1917. Esta se encuentra en Bandera con esquina de Moneda. Por lo que veo, un edificio de estilo neoclásico, el cual fue diseñado por el arquitecto Émile Jeggier. Tengo entendido que él fue el autor del Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago y también participó en la creación de la estación de Mapocho en 1913. Es muy particular el nombre por el cual fue bautizada esta calle. Esto se debe a la historia de Pedro Chacón Morales, un comerciante del año 1817. Bueno, él tenía una tienda de banderas que se encontraba exactamente ubicada en la esquina con calle Huérfanos. Bueno, Pedro Chacón fue abuelo materno de
Arturo Prat Chacón, nuestro héroe nacional. Bueno, y él izaba una bandera cada vez que había una victoria de las fuerzas independentistas. Y de esta manera fue como las personas, ¿cierto?, que transitaban por este lugar y conocían esta calle, la fueron llamando Calle de la Bandera. Mientras camino por este paseo, pensaba en buscarle un sinónimo, y creo que lo mejor que podría reflejar lo que veo es algo onírico. Claro, porque es surrealista. Las calles pintadas a lo largo de toda una avenida, de todo un paseo. Yo creo que es un acierto este lugar para que podamos reencontrarnos, ¿cierto?, con la imaginación. Amigos, espero que les haya gustado este video. Disculpen la respiración, pero me tiene bastante cansado esta subida. Voy camino a la salida sur de la calle de San Diego. Y nada, nos esperamos en el próximo video, así que chau.